Historias del universo. Episodio 9. Un hijo pecador. La historia del rey Anga. Uno de los descendientes del rey Dhruva fue Anga, quien era muy noble, de excelso carácter, santo y muy querido por los hombres sabios. Sin embargo, tuvo un hijo malvado, por cuya causa abandonó el reino, habiendo perdido todo el interés en él. Forzando el destino. Un día, los sacerdotes invitaron a los semidioses a una ceremonia importante. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, ninguno se presentó. Entonces ellos dijeron al rey Anga: los sacerdotes aquí presentes son expertos. Están cantando los himnos como es debido. Y sabemos que tú has reunido con gran fe y cuidado todos los artículos necesarios para la ceremonia. Sin embargo, los semidioses no lo están aceptando. El rey Anga, sintiéndose muy apenado, preguntó: tengan la bondad de decirme qué ofensa he cometido. Oh rey, en esta vida vemos que no has caído en actos pecaminosos, ni con el pensamiento. Pero vemos que en tu vida pasada sí lo cometiste. Y por esa razón no tienes un hijo varón. Pero si ahora mismo oras al Señor Supremo pidiéndole un hijo y ejecutas la ceremonia con ese objetivo, la suprema personalidad de Dios cumplirá tu deseo. Entonces, a petición del rey, los sacerdotes ofrecieron oblaciones al Señor Supremo. Y de inmediato apareció en el altar de fuego un hombre vestido de blanco con un collar y una vasija de oro llena de arroz con leche. El rey tomó la vasija con las manos y tras oler la preparación, ofreció una parte a su esposa. De este modo, el rey pudo tener un hijo varón. Mi mejor amigo, un hijo pecador. El padre de la reina era la muerte personificada. Entonces su nieto pertenecía en parte a la dinastía de la irreligión, así que el hijo del glorioso rey Anga resultó ser un demonio. Aquel niño cruel tenía por costumbre ir al bosque y por capricho armar su arco con flechas y matar a los inocentes ciervos. La gente, tan pronto como le veía acercarse, gritaba. Luego, cuando jugaba con niños de su misma edad, los mataba sin mostrarles la menor piedad, como si fueran animales de matadero.
El rey Anga, al ver el comportamiento cruel y despiadado de su hijo Vena, le imponía castigos para corregirle, pero no pudo hacerlo. Todo ello le hizo sentirse enormemente desdichado. El rey reflexionó. Ciertamente, los que no pueden tener hijos tuvieron que adorar a la suprema personalidad de Dios en una vida previa por esa bendición, y a que así no tienen que sufrir la insoportable desdicha de tener un hijo pecador, pues acaba con la buena reputación de una persona. Solo lleva a la disputa y es una fuente de ansiedad interminable. Aunque, pensándolo bien, tener un mal hijo es mejor que un buen hijo, pues el buen hijo hace que nos apeguemos a la vida familiar, mientras que el mal hijo hace del hogar un infierno del que el hombre inteligente, de un modo natural, se desapega con gran facilidad. En realidad, mi hijo pecador es mi mejor amigo. El rey Anga pasó varias noches en vela y cuando llegó a sentir absoluta indiferencia por la vida familiar, abandonó a su esposa y a la atracción que sentía por las grandes opulencias de su reino. Y sin que nadie le viese, en silencio partió hacia el bosque. Cuando se supo que el rey había abandonado el hogar, todos se pusieron muy apenados. El demoníaco rey Vena. Todos los sabios dijeron: un reino sin un rey hace que todo el pueblo se vuelva tan indisciplinado como animales. Por esa razón debemos coronar al hijo del rey llamado Vena como el señor del mundo. Cuando Vena ocupó el trono, se convirtió en todopoderoso y se volvió muy orgulloso. Montó una cuadriga y como un elefante fuera de control, comenzó a viajar por todo el reino haciendo temblar cielo y tierra donde quiera que iba, llegando a prohibir todo tipo de rituales religiosos y ceremonias de fuego. En ese momento, todos los grandes sabios se reunieron y se dijeron: estamos atrapados en medio de dos peligros. Por un lado, un rey irresponsable y por el otro, los ladrones y maleantes. Elegimos a Vena como rey del estado para que brindara protección a los ciudadanos. Pero ahora se ha convertido en su enemigo. A pesar de todas estas irregularidades, debemos tratar de calmarle y corregirle. Pero si el rey Vena no acepta nuestro consejo, entonces usaremos nuestro poder para reducirle a cenizas. Acercándose al rey, los sabios, disimulando su ira, dijeron: querido rey, hemos venido para darte buenos consejos. No eches a perder la vida espiritual de tu población.
ocupa a tu pueblo en ceremonias religiosas para tu elevación. Si así lo haces, los semidioses te darán todos los resultados que desees. Pero si te niegas, Ten la seguridad que caerás de tu opulenta posición de rey. El rey Vena contestó: Todos ustedes son completamente inexpertos. No saben lo que es religión. En realidad, ustedes abandonan al verdadero esposo que les mantiene y andan en busca de algún amante al que adorar. El rey es realmente la suprema personalidad de Dios. Todos los semidioses son partes integrales del cuerpo del rey. Por esta razón, sean inteligentes y ofrézcanme todo tipo de sacrificios y artículos de adoración. Los sabios, irritados por las palabras del rey, gritaron: ¡Mátenle! Es la persona más horrible y pecaminosa. Se atrevió a insultar a la suprema personalidad de Dios. El nacimiento del rey Pritu. Debido a la muerte del rey, el pueblo pasó a manos de ladrones y criminales que despojaban a las personas de sus riquezas. Ante tal desastrosa situación, los sabios se dirigieron al cuerpo muerto del rey Vena y agitaron con mucha fuerza los muslos. Como resultado, nació una especie de enano, de piel negra y de grandes mandíbulas. Él asumió de inmediato todos los resultados de las actividades pecaminosas del rey. Luego, los sabios agitaron los brazos del cuerpo y como resultado apareció una pareja celestial. Y los sabios dijeron: El nombre del varón será Pritu, quien es una expansión plenaria del poder del Señor Supremo y cuya fama se extenderá por todo el mundo. El nombre de la mujer será Archi, una expansión plenaria de la diosa de la fortuna, cuya hermosura y buenas cualidades harán más bellos los adornos que se pongan.